Casi siempre que escuchamos la frase falla de mercado, la respuesta que se nos viene a la cabeza casi en automático es que intervenga el gobierno. Es como si el Estado fuera este supermecánico, ¿no? Siempre listo para arreglar cualquier cosa que se rompa en la economía. Pero a ver, ¿y si ese mecánico tiene sus propios planes? ¿Qué hay de verdad adentro de esa caja de herramientas del gobierno que siempre nos venden como la gran solución? Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema. Esta es la hoja de ruta que seguiremos. Primero, vamos a ver eso del gobierno como el remedio infalible. Después, nos atreveremos a abrir la famosa caja negra. De ahí, pasaremos a ver 5 tipos de fallas, pero esta vez del gobierno. Luego, exploraremos una idea interesante, cambiar las reglas del juego. Y cerraremos con una perspectiva totalmente nueva. Ok, empecemos por el principio, el punto de partida clásico, lo que nos enseña la economía de manual. La idea es bastante directa, ¿no? A veces, si se deja que el mercado vaya por la libre, pues los resultados no son precisamente los ideales para la sociedad. Hablamos de cosas como, no sé, la contaminación que nadie controla, o cuando una sola empresa acapara todo. Y los economistas clásicos de hecho tienen nombres para estos problemas. Identifican 4 fallas principales. La información imperfecta, o sea, cuando no todos sabemos lo mismo. La cosa se complica con los bienes públicos, como la defensa nacional, que son difíciles de cobrar. Las famosas externalidades, como la contaminación. Y claro, los monopolios naturales. Y en todos estos casos, la conclusión parece ser la misma. El mercado necesita que alguien le eche una mano para corregir el rumbo. ¿Y esa mano? ¿Quién se suponía que era? Pues, el Estado, claro. La economía tradicional lo veía así, como una especie de caja negra. Se daba por sentado que, apenas aparecía una falla de mercado, ¡pum!, el gobierno llegaba y lo arreglaba todo a la perfección. Era como pensar en no sé, un dictador bueno y que lo sabe todo, ¿no? Un ser que solo busca nuestro bienestar. El problema, claro, es que nadie se ponía a pensar qué pasaba realmente dentro de esa caja. Y justo aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Porque ahora sí, vamos a forzar esa caja negra para ver qué hay adentro. Y la herramienta que vamos a usar se llama teoría de la elección pública. Ok, ¿y qué es esto exactamente? Bueno, para ponerlo simple, es como aplicarle la economía a la política. Se toman las mismas herramientas que se usan para entender por qué la gente compra o vende y se aplican a los políticos, a los burócratas, incluso a los votantes. La idea de fondo es, bueno, es simple pero súper potente. La gente que está en la política sigue siendo gente. Y como toda la gente, muchas veces se mueven por sus propios intereses, no necesariamente por una idea abstracta de lo que es mejor para todos. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si ya aceptamos que en el mercado la gente puede cometer errores o actuar por interés propio, ¿por qué asumimos que esas mismas personas, al ponerse un traje de político o de funcionario, de repente se convierten en una especie de santos, como si por arte de magia se volvieran seres puros y desinteresados? Pues resulta que al abrir esa caja negra lo que se encontró no fue un mecanismo perfecto, ni mucho menos. Lo que se encontró fueron sus propios problemas, sus propias fallas. Y la teoría de la elección pública hizo algo muy interesante. Las clasificó, tal como la economía había hecho antes con las fallas de mercado. Aquí están, a grandes rasgos, las 5 categorías principales. Primero, la elección social. Resulta que los resultados de una votación pueden cambiar totalmente dependiendo de las reglas. Segundo, el problema de la información. Los gobiernos no tienen el sistema de precios para guiarse, y los votantes, pues seamos sinceros, ¿quién tiene el tiempo para investigar a fondo cada tema? A esto se le llama ignorancia racional. Tercero, la acción colectiva. Es mucho más fácil que un grupo pequeño y bien organizado se imponga sobre una mayoría silenciosa. Cuarto, el control burocrático. Las agencias del gobierno tienden a querer más presupuesto y más poder. Es casi su naturaleza. Y quinto, un concepto que es fundamental entender, la búsqueda de rentas. Y para entender esto de la búsqueda de rentas, hay una analogía genial, la subasta del billete de $100. A ver, en una subasta normal, si alguien se lleva el premio, solo esa persona paga lo que ofertó. Lógico, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el premio es un favor del gobierno? Digamos, un subsidio de $100. Aquí la cosa cambia, porque todos los que compiten por ese subsidio gastan dinero, en abogados, en lobbies, en campañas. Y aquí está el detalle, todos pagan, gane quien gane. Al final es un desperdicio tremendo de recursos. Es más, a veces la suma de todo lo que se gastó para conseguir el premio es mayor que el premio mismo. Es una competencia que en vez de crear valor, lo destruye. Y ojo, que esto no es solo un jueguito teórico, pasó en la vida real. Un caso de libro es el de los ferrocarriles en Estados Unidos.
Los sindicatos fueron muy exitosos buscando rentas, consiguieron salarios altísimos y reglas laborales que los protegían. Pero ¿qué pasó? Que el servicio se volvió carísimo e ineficiente. Y lo irónico es que al hacerlo, ellos mismos le abrieron la puerta de par en par a un nuevo competidor que terminó aplastándolos, la industria de los camiones. Ok, entonces, si los mercados pueden fallar y los gobiernos también, ¿estamos fritos? ¿No hay salida? Bueno, la teoría de la elección pública propone un cambio de perspectiva bien interesante. En vez de estar buscando al político perfecto, al jugador ideal o de intentar controlar cada resultado, ¿qué tal si nos enfocamos en las reglas del juego? La idea es diseñar un sistema con mejores reglas. Y aquí, una de las figuras clave de esta corriente, el Nobel James Buchanan, se hizo la pregunta de fondo. Él dijo, a ver, si dejamos de lado la idea de que hay un mandato de Dios o una ley natural, ¿con qué derecho un gobierno puede obligar a alguien a hacer algo? ¿De dónde sale esa legitimidad? Y su respuesta fue, la verdad, bastante radical. La única justificación posible es el consentimiento, que la persona que va a ser obligada, de alguna manera, esté de acuerdo. Claro, pero aquí viene el problema. ¿Qué significa realmente consentir? Por un lado, tenías a Rousseau que decía algo como, si vives aquí, aceptas las reglas. Punto. Pero por otro lado, el filósofo David Hume le lanzó una objeción que es puro sentido común. ¿En serio podemos decir que un campesino pobre tiene la libertad de agarrar sus cosas e irse del país? Hume decía que es como subir a alguien a un barco mientras duerme y luego decirle que como no se tira al mar, está consintiendo en obedecer al capitán. Es un poco absurdo, ¿no? Pero aquí viene un giro buenísimo en la historia. Porque el mismísimo Rousseau, en una pequeña nota al pie de página, puso una condición clave. Dijo que su idea de que vivir en un lugar es consentir solo valía para un estado libre. O sea, él mismo reconoció que si alguien se queda porque no tiene otra opción, ya sea por la fuerza, por necesidad o porque no tiene a dónde ir, bueno, entonces eso ya no cuenta como consentimiento. Y ahí está. Esa es la pieza que faltaba, la famosa opción de salida. Para la teoría de la elección pública, el consentimiento solo es auténtico si existe una puerta de salida que sea real, fácil y barata. Esa capacidad de poder decir, ¿saben qué? Me voy, es lo que de verdad le pone un límite al poder. Convierte el quedarse en una decisión en una elección de verdad y no en una condena. Bueno, llegamos al final de este recorrido. ¿Con qué nos quedamos después de todo esto? Empezamos hablando de las fallas del mercado, luego pasamos a las fallas del gobierno y ahora es momento de juntar las dos ideas. Y este es quizás el punto más importante de todos. Durante muchísimo tiempo, el debate público era una especie de trampa. Se ponía en una balanza a los mercados reales, con todos sus problemas y defectos, y se los comparaba ¿con qué? Con un gobierno idealizado, perfecto, casi angelical. Lo que hace la teoría de la elección pública es simplemente poner los pies en la tierra. Nos obliga a comparar manzanas con manzanas, mercados imperfectos contra gobiernos imperfectos. O sea, la realidad contra la realidad. A ver, que quede claro, la idea no es decir que los mercados son una maravilla perfecta. Para nada. El punto es reconocer que el gobierno, como está hecho de seres humanos, también comete errores, también falla. Y esto nos da una dosis de escepticismo, uno muy sano, por cierto. Nos obliga a que, antes de aplaudir cualquier intervención, nos preguntemos, ok, el problema existe, de acuerdo, pero ¿estamos seguros de que el remedio no va a ser peor que la enfermedad? Y con esto cerramos, dejando una pregunta en el aire para pensarla. Si aceptamos que no hay soluciones mágicas, que tanto los mercados como los gobiernos se equivocan, entonces el verdadero reto cambia. Ya no se trata de buscar un paraíso perfecto, sino de elegir la opción menos mala, la menos imperfecta. La gran pregunta es, ¿bajo qué reglas y en qué situaciones específicas es mejor confiar en uno en lugar del otro?